cuán preciado es, Señor, que usted haya dejado esta escritura, Señor eterno. Que fue escrita por hombres inspirados por su Espíritu Santo. Señor amado, usted todo lo dejó, Señor, para que su iglesia pueda, Señor, tener opción a la salvación. Tenemos que, Señor, redimirnos, lavarnos en su sangre maravillosa para poder llegar a su presencia. Señor, abra cada entendimiento de mis hermanos y, Señor, y dé palabras, y su Espíritu Santo sea el que hable con la autoridad suya, en el nombre de Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Amén y amén. Bien, entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Lleva por título Jesús, el gran sumo sacerdote. Nos vamos a colocar en pie por reverencia a la voz de nuestro Dios, que nos va a hablar por su palabra. Amén. Ahí está la pantalla para que la puedan ir todos juntos leyendo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en su vida, en la mía, y que el Señor me dé conforme a lo que Él me ha entregado desde ayer, cuando se puso en mi corazón a hablar lo que Dios quiere hablar, no lo que la hermana Pamela quiere hablar. Así es que, bueno, primero decirles que el autor de este libro nos lleva aquí a tener una vista no solamente en nuestras debilidades, en nuestros fracasos, en estos momentos donde pasamos por valles de sombra, de muerte, sino que lo principal es que veamos la santidad de Cristo, la importancia del sacerdocio de Cristo. A eso apunta este libro. Sabemos que todos nosotros tenemos debilidades humanas y que constantemente nuestra debilidad nos lleva a pecar, de diferentes maneras, pero todos pecamos. ¿Y qué nos muestra eso? La miseria que somos como seres humanos, sin Cristo. Cuando no habíamos aceptado a Cristo, vivíamos movidos por las concupiscencias de nuestro corazón. O sea, en otras palabras, estábamos dominados por la inmundicia que había en nuestro corazón que nos llevaba a pecar, ¿verdad? Pero hoy que estamos en Cristo, aún así seguimos pecando. Aún así, cada día le fallamos a nuestro Dios. Entonces, si un día recibimos a Cristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, donde pagó nuestros pecados, y nosotros aún así seguimos pecando, ¿qué es lo que pasa entonces con esa obra redentora que hizo Cristo? ¿Será que ya no hay más sacrificio, como dice su palabra, y estamos a punto de caer de la gracia? Y en eso es lo que vamos hoy día a introducirnos, en la obra redentora que hizo Cristo. Y para eso, primero, los quiero llevar para que se entienda un poquito del Antiguo Testamento, ¿no? En adelante comienza este, ¿cómo se dice? Ministerio del sacerdocio, ¿ya? En el Antiguo Testamento Dios mismo estableció la familia de Aarón como el ministerio del sacerdocio y como sacerdote principal a Aarón. De hecho, los judíos dicen que no hay sacerdote más grande que Aarón, los que todavía no han creído en Cristo. Recordemos que Israel está dividido. Israel, hay algunos que todavía esperan al Mesías, pero hay otros que han creído en Cristo y que es parte ya de la iglesia de Cristo. Pero yo quiero llevarlos más o menos a qué requisitos tenía que tener el sacerdote, para que vayamos entendiendo esta palabra. Bueno, primero, el sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres, porque tenía que ser necesariamente un hombre para poder
ser el representante de todos los hombres delante de Dios, ¿ya? Eso es primero. Entonces tenía que ser hombre. Y la palabra me dice que Cristo fue perfectamente Dios, pero también fue hombre, ¿cierto? De hecho, en su humanidad es Jesús, en su divinidad es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo ya cumplía con ese requisito de que también Él fue hombre. Segundo, ¿quién era el que determinaba quién iba a ser el sumo sacerdote? No era el pueblo de Israel, una congregación, sino que Dios mismo. Dios mismo le indicó a Moisés quién sería la familia sacerdotal. Y fue Dios mismo quien eligió a Aarón como sacerdote. Por lo tanto, ¿quién escogió a Cristo para que viniera a hacer el sacrificio expiatorio por nosotros? Dios, ¿verdad? Él no vino, Él dice que Él puso su voluntad. Él vino voluntariosamente a pagar ese pecado que cada uno de nosotros debía pagar. Pero recordemos que Cristo y el Padre son uno solo. Por lo tanto, esto no fue algo humano, sino que es algo divino. Tercero, siendo hombres como el resto del pueblo que conocían la condición de vida de aquellos y sujetos a las mismas limitaciones, pecados, luchas, pruebas. Eso era uno de los requisitos. O sea, tenía que ser un hombre que viviera en ese contexto de ese pueblo y que conociera las debilidades, las limitaciones, las pruebas que ellos también vivían. ¿Y qué vino a hacer Cristo a la tierra? Dice que Cristo era experimentado en todo. Cristo voluntariamente quitó las limitaciones porque Él era una divinidad y dijo: me voy a hacer hombre y voy a estar con ellos y voy a vivir como ellos viven. Hermanos, Cristo pasó hambre, Cristo pasó frío, Cristo pasó incomodidades, Cristo fue tentado por Satanás, pero no pecó. Cristo también sufrió al ver cómo sus amigos lloraban la muerte de Lázaro. Cristo sabe cómo cada uno de nosotros se siente cuando está pasando por este valle de sombra y de muerte. Cristo conoce perfectamente las debilidades que nosotros tenemos. Y es más, Cristo sabe en carne propia cuánto es el sufrimiento del desprecio, de la traición. Recuerden que su amigo Judas lo traicionó, Pedro lo negó, fue calumniado, le dijeron que era hijo del diablo y que todo lo que hacía lo hacía a través del diablo. ¿Se recuerda? Nosotros muchas veces nos sorprendemos porque somos calumniados, porque somos despreciados, pero Cristo también lo sabe. Y Cristo sabe perfectamente cómo te sientes tú, cómo me siento yo, cada vez que estamos pasando por estos momentos difíciles. Él se compadece. En otras palabras, Él empatiza con cada uno de nosotros. Es más, Cristo padeció el dolor y el sufrimiento de una muerte en donde su agonía fue lentamente. Él sabe mejor que nosotros los dolores en carne viva. Y tuvo que experimentar el desamparo. Dice que descendió a lo más bajo, pero después ascendió a lo más alto.
Para poder llegar al altar de Dios en el Antiguo Testamento, el sacerdote, una vez por año, podía solamente atravesar ese velo que había para poder llegar donde se depositaba la presencia de Dios y ofrecer sacrificios o ofrenda en favor de los pecados del pueblo. Y Cristo, cuando descendió a los cielos, dice que traspasó los tres cielos: el atmosférico, el otro donde están, ¿cómo se llama el otro? A ver, por aquí lo tengo. El cielo estelar, y finalmente llegó a la morada de Dios. Lo mismo se hacía con el sacerdote. Tenía que pasar por 3 compartimientos antes de llegar al lugar santo. Pero lo que se hacía en el Antiguo Testamento no tiene comparación alguna con lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo hoy, hermanos, está sentado a la diestra de Dios y dice que es el gran sumo sacerdote para siempre. A diferencia de los sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento, es que esos sacerdotes no solamente tenían que presentar ofrendas, sacrificio y ser un intermediario entre los hombres y Dios, sino que también tenían que ofrecer sacrificios y ofrendas por él mismo, porque él estaba expuesto constantemente a las tentaciones y también tenían caídas muchas veces, y tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado y por la del pueblo. Pero Cristo dice que fue tentado en todo, pero la diferencia es que Cristo nunca pecó. ¿Y por qué? Porque no nos olvidemos que Él se hizo hombre, pero también tiene la divinidad. También es Dios. Él no fue engendrado en pecado como nosotros. ¿A qué me refiero? No me estoy refiriendo a relaciones sexuales, no estoy hablando de eso. Él no vino por una relación sexual donde nosotros estamos infectados por el pecado original de Adán y Eva. ¿Se entiende? Él vino y fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en Cristo no estaba ese gen del pecado. No traía esos ojos abiertos como se le abrió a Adán y Eva cuando pecaron, desobedecieron y se abrieron sus ojos y dice que el corazón se llenó de perversidad. Cristo no tenía eso, porque Cristo viene de la divinidad del Padre. Por lo tanto, en Él no puede haber pecado, hermanos. Entonces, ¿quién es el perfecto sacerdote? Cristo. Bueno, otra característica es que para poder hacer sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo, tenían que traer un animal. ¿Y ese animal cómo tenía que ser? ¿Quién se recuerda? Lo mejor de lo mejor, sin defectos. Lo mejor del ganado, ¿verdad? Y la palabra dice que Cristo se presentó como un cordero, sin manchas ni arrugas. En Isaías si alguien lo puede buscar, donde habla de que, a ver dónde lo noté. Isaías 53, versículo 3, si no me equivoco. Ahí nos habla más o menos de cómo, sí, ahí está. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí nos confirma la palabra de que Dios es
experimentado en quebranto, varón de dolores. Y muchas veces cuando nosotros estamos pasando por este valle de sombra, porque en realidad es una sombra, pareciera que todo está oscuro, pareciera que vamos pasando por una oscuridad que no vamos a salir de ahí, pero la palabra dice que es una sombra. Eso va a pasar, hermano. Pero en ese momento de sombra es cuando Cristo más está empatizando contigo y conmigo. Es cuando Cristo sabe tu dolor. Es cuando Él se compadece de nosotros. Él no está ajeno. Cristo se compadece de nosotros, de nuestras debilidades humanas, en todos los aspectos de nuestra vida. En Hebreos 4:15. Por favor, hermano Cristian. Bueno, lo acabamos de leer en todo caso en la palabra, lo tengo acá. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor, como está tan consciente de nuestras debilidades, dice que nosotros vamos a ser tentados por Satanás. La palabra no nos deja fuera de eso. Sí vamos a ser tentados, pero dice que junto con la tentación, Él dará la salida, porque Él sabe nuestras debilidades. Él sabe cuánto nos cuesta, porque somos humanos, ¿verdad? Cristo no está incapacitado por su condición divina para no identificarse con los problemas nuestros. Vivir los quebrantos de los hombres, cuando estamos hablando que Cristo vivió los quebrantos de los hombres, y mencionamos anteriormente que Cristo también sufrió incomodidades, no tenía dónde recostar su cabeza y pasó muchas necesidades, siendo que Él era Dios y podía hacer milagros, ¿verdad? Como cuando convirtió los panes, los peces, los multiplicó, le dio de comer a más de 5,000. Pero Él no hizo, no usó esa divinidad para Él. Él quiso voluntariamente vivirlo en carne propia. Y uno de los requisitos de los sacerdotes era que tuviesen compasión por el pueblo cuando pecaba, que simpatizaran. Los sacerdotes no eran jueces. Tampoco se trata de que los sacerdotes tuviesen demasiada misericordia y no hicieran nada, o que por otro lado hicieran uso de la autoridad. No, pero sí que se pusieran en el lugar del otro. ¿Para qué? Porque cuando yo me pongo en el lugar del otro, o cuando yo he vivido lo que el otro está pasando, yo recién puedo empatizar y puedo decir, Señor, ayuda a mi hermano, y ser intercesor, intermediario. Ayúdalo, porque yo sé en carne propia cuánto duele esto. ¿Se ha dado cuenta que cuando nos cuentan algo que no hemos vivido, me imagino? Pero cuando lo hemos vivido, pucha que cambia nuestra forma de empatizar con el otro, porque lo hemos vivido en carne propia. Y así es Cristo. Cristo lo sabe, hermano. Él, como sumo sacerdote, en la culminación de su obra redentora, habiendo ofrecido el sacrificio por el pecado del mundo, dio su propia vida. El mayor sacrificio que alguien puede hacer, según la Biblia dice, es dar la vida por otra persona. Y Cristo lo hizo por todo el mundo. Él hizo la expiación personal por el creyente. Primera de Juan, capítulo 2, el 1 y el 2. Tenemos abogado en el cielo. Y es aquí que cuando quiero llevarlos a que entendamos que cuando nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo, esa sangre redentora es la que nos limpia y lava nuestros pecados continuamente.
no es que solamente fue esa vez y se perdonaron todos los pecados pasados. Cristo sigue limpiando nuestros pecados constantemente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué maravilloso. Abogado tenemos, hermano. Pero hay un método que es la confesión. Si nosotros pecamos por nuestras debilidades, porque ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Ya no estamos en la esclavitud de la concupiscencia de nuestro pecado. Ya nuestro corazón no quiere andar en la inmundicia, porque ahora vive el Espíritu Santo en nuestra vida. El vicario de Cristo, dice la palabra. Pero aún así, hermanos, tenemos debilidades. Pablo mismo lo dijo. Pablo reconoció su debilidad y oraba por esa debilidad. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Cristo qué le dijo? Bástate de mi gracia. Él le pedía que le quitara ese aguijón. Yo no sé cuál es el aguijón de cada uno de nosotros. El mío lo conozco, pero yo no sé cuál es su debilidad. Cristo la conoce y Cristo hoy le dice, bástate de mi gracia. En esta nueva vida que nosotros tenemos, no deberíamos ya ser esclavos del pecado. Pero sí Cristo sabe que muchas veces vamos a caer en nuestra debilidad. Y es allí cuando dice que el método del cristiano es la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, este pacto que Cristo hizo va limpiando todos nuestros pecados. Constantemente la sangre redentora de Cristo va limpiando nuestros pecados una y otra vez, pero es necesario confesarlo. Ya no hay condenación para los que estamos en Jesús, Romanos 8:1. Sabemos que los que hemos creído en Cristo ya no estamos bajo condenación. La condenación está allí para que el que voluntariamente quiera condenarse. Cristo hizo el sacrificio y dijo que era un regalo inmerecido. No dijo sacrificio más obra. No. Solamente cree en mí, acéptame porque es un regalo que yo te voy a entregar. Pero el hombre aún así elige la condenación y no quiere venir a Cristo. Pero hoy nosotros, los que estamos aquí, hemos aceptado ese regalo inmerecido. Ese regalo que es solamente por gracia. Para que nadie se gloríe, dice. Dice que solamente por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria es solamente de Cristo, que murió en la cruz. Antes de que Cristo viniera, hermanos, a la tierra a hacer este sacrificio, el trono de Dios era un trono de ira. Era un trono de ira. Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Y cuando Cristo hizo esa obra redentora en la cruz, por usted, por mí, por todo el mundo, dice que ahora el trono de Dios es un trono de gracia. Y es más, la palabra hoy nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Y dice así, volvamos al 16, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué maravilloso. Nos podemos hoy acercar sin temor, sin miedo a este juez justo que es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su Hijo Jesús ya pagó mi deuda y la suya.
Y ahora yo puedo presentarme ante el trono de la gracia confiadamente, sin temor. Qué maravilloso. Y dice, para alcanzar misericordia. O sea que ese trono de gracia todavía nos sigue perdonando. Y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro ahora, al instante. No mañana. Cristo no se demora en socorrerlo. Cristo viene a tiempo, llega a tiempo. Cristo nunca va a llegar tarde, hermano. Hay un dicho por ahí que dicen que Dios no olvida, ¿cómo dice? Dios llega tarde pero no olvida. ¿Cómo? Dios tarda pero no olvida. Ese dicho no lo comparte la Biblia. La Biblia dice que Él llega para el oportuno socorro, o sea, llega justo a tiempo. Nunca va a llegar tarde, siempre va a llegar a tiempo. Así que si usted hoy día está pasando por ese valle de sombra, donde parece que está todo oscuro y que parece que la muerte viene ahí, el Señor no se le ha escapado a su situación. El Señor hoy le dice, yo estoy aquí para darte el oportuno socorro. En conclusión, hermano, ya sabemos que el problema del pecado ya no es un problema para el cristiano, porque tenemos nuestro sumo sacerdote, Cristo nuestro intercedor. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que es el vicario, que dice que cuando nosotros oramos, Él gime con gemidos indecibles, ¿es la palabra? Indecibles, porque como nosotros muchas veces no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo que sí vive en nuestra vida, que fue el Espíritu Santo que Cristo envió cuando Él ascendió al cielo, Él dice que reproduce lo que nosotros necesitamos, con palabras indecibles, con gemidos indecibles ante Jesús y el Padre. Y es por eso que nosotros hoy tenemos solución para nuestro problema. Tenemos la confesión. La confesión delante de ese abogado que tomó nuestro caso y que intercede hacia el Padre cada día por nosotros. Su sangre nos lava y nos redime continuamente. Ahora, como también nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos perdonados, justificados y santificados por Cristo, también tenemos una labor aquí en la tierra. Y es llevar el sacerdocio en nuestra vida. Cada uno de nosotros es sacerdote de su entorno. Marcela, en este caso, tiene el sacerdocio sobre sus hijos. Marcela es la que puede llevar a sus hijos a Cristo. Tú eres la que puede interceder por tus hijos cada día para que puedan alcanzar la gracia de Cristo y puedan llegar confiadamente al trono del Padre una vez que hayan aceptado a Cristo en su corazón. Romina a lo mejor no tiene hijo, pero tú eres sacerdote en tu lugar de trabajo, con tus amistades. Tú puedes llevar a esas personas a la gracia de Cristo. Tú puedes ser una intercesora. Y así cada uno de nosotros. En el caso de nosotros como familia, Cristian es el sacerdote de mi hogar. Mi suegro, el sacerdote de su hogar, quien puede llevar a su esposa cada vez más a la gracia de Cristo, a su entorno donde él trabaja. Nuestra hermana Silvana, que tiene a cargo sus nietos, su hija. Y así, mi tío Marco. Y cada uno de nosotros. Nuestra hermana Karina. Sabemos que todavía el esposo de la hermana Karina quizás no haya aceptado a Cristo en su vida, pero ella es sacerdote de su hogar en este momento porque es ella la que tiene a Cristo en su vida y es ella la que puede interceder por su esposo y es responsabilidad de ella atraer a su esposo a Cristo.
Lo mismo Oscar. Oscar tiene una hija a su cargo. Dios le ha dado una hija. Te ha puesto en medio de una generación perversa, Oscar, en donde sí puedes ser sacerdote e interceder por aquellos que aún no llegan al trono de la gracia. Y así todos nosotros, hermanos, todos de alguna forma somos intermediarios. Y es por eso que cuando nosotros acá traemos oraciones, ¿es para qué? Para interceder al Padre. El mundo no puede llegar a Dios porque no está reconciliado con Dios, porque no ha aceptado a Cristo, su Hijo, no ha aceptado el sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio. Pero nosotros los que hemos aceptado a Cristo sí podemos ser intercesores. Y es por eso que es tan importante las oraciones, hermano, la intercesión. No se sientan menos, porque usted es un intercedor. Y estamos haciendo el trabajo del sacerdote, de presentar ofrendas, sacrificio, pero sacrificio vivo. Sacrificio vivo. No obras. No vengo a hacer yo aquí de rodillas. No vengo haciendo a lo mejor una huelga de hambre. No vengo a rajar mi ropa. No. Ese sacrificio no es el que quiere Dios. El Señor quiere que rajemos nuestro corazón en misericordia. Misericordia quiero, dijo el Señor. Misericordia quiero. Nosotros hemos sido perdonados y también Cristo quiere que nosotros seamos de la misma forma, que también tengamos compasión con otros que nos han dañado, que también perdonemos a nuestro prójimo. ¿Se entiende entonces ahora qué es lo que es el sacerdocio? ¿Quién es el mayor sacerdote entonces? Cristo Jesús. Ejemplo nos ha dado, ejemplo de Él hemos de seguir. Esta es la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios porque tengo la convicción absoluta que es los pensamientos de Dios que estoy transmitiendo hoy. Es muy diferente cuando uno quiere hablar de algo y busca versículos para apoyar eso, que cuando le dejamos hablar a Dios.